Buenas tardes, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a una nueva enseñanza del libro de Filemón. Hoy con los versículos del 17 al 25, como título de la enseñanza es ¿Cómo funciona el Evangelio en la vida real? La palabra de Dios dice así, Filemón, versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te hizo daño o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes a mí. Sí, hermano, yo quisiera tener este beneficio de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor, habiendo confiado en tu obediencia, te escribo sabiendo que harás aún más de lo que te digo. A la vez, prepárame también alojamiento, pues espero que mediante vuestras oraciones yo os sea concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, mis colaboradores Marco, Arístaco, Demas y Lucas. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La idea principal de Filemón de los versículos 17 al 25 es la siguiente. Como seguidores del Señor Jesús debemos llevar el Evangelio a todos y en todos los aspectos de la vida y anticipar su poder transformador en la vida de los otros creyentes. El apóstol Pablo era un hombre saturado de Evangelio. Los eruditos de la vida y el ministerio de Pablo estarían sin duda de acuerdo, pero podrían parecer extraño hacerles tal afirmación al estudiar una carta en la que la palabra evangelio aparece solo una vez en todo el contenido, versículo 13. Algunos incluso han dicho que si Filemón no estuviera en la Biblia, nuestra pérdida sería mínima, especialmente en términos de teología. Una vez fui culpable de tal posición y estaba equivocado. El hecho es que el Evangelio del Rey Jesús rebosa en esta carta para aquellos con oídos para escuchar y con ojos para ver. Durante muchos años fue ampliamente considerado como un poderoso predicador. W. A. Chrysler vio esto que estaba claramente y también observó que Pablo se comprometió en hacer por Onésimo lo que refleja maravillosamente lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Por favor, preste mucha atención en las siguientes palabras. Onésimo debe pagar lo que debe. ¿Pero cómo? No tiene con qué pagar, es un esclavo, no tiene nada. Pero la restitución tiene que hacerse. ¿Y cómo? Onésimo tiene en su mano la carta, aceptándolo como a mí. Y si te he perjudicado en algo o te debo algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, lo pagaré. Esto le recuerdo algo más. ¿Le recuerda a usted? ¿Lo hace? Sí, a usted. Esto le recuerda que nuestro Señor Jesucristo como Salvador, en el pie ante Dios, le debemos a Dios. ¿Cuántos casos en los que nos hemos quedado cortos? Nuestra deuda con Él, con el Señor, busca el pago y nosotros no tenemos con qué pagar. ¿Cómo usted remuneraría, devolvería o pagaría a nuestro Dios? Nos preguntamos, ¿cómo pagaría a Dios lo que usted le debe a su Hijo, al Señor Jesucristo? ¿Cómo lo haría si usted se queda corto en 1000 maneras, en 1000 días? ¿Cómo pagaría? ¿Y con qué pagaría? Señor, no tengo con qué pagar. Mi justicia es como trapos de inmundicia, Isaías 64:6. Toda la bondad de mi vida es como el vestido manchado. No tengo con qué pagar mi deuda a Dios en lo que le debo al Señor. Y a nuestro Señor dice, si te ha perjudicado o te debe algo, ponlo en mi cuenta, yo te pagaré. Y cuando estemos ante Él y no nos imponga el castigo por nuestros pecados, ¿cuál es este? La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y el alma que no peca
El alma que peca morirá. Ezequiel 18:20. Y cuando usted se encuentre ante el Señor y Él lo mire cara a cara y le pregunte, ¿eres culpable? ¿Has pecado alguna vez? Quizás se reportará culpable. Hiciste algo, esto normal, culpable. Tienes esta deuda, culpable. Y estás en la presencia de aquel que escudriña el alma y conoce el corazón, que es nuestro Dios. Tú sabes que yo soy culpable, como el grito de Job, he pecado. ¿Qué te he hecho, oh guardián de los hombres? Job 7:24. Culpable, y la pena de muerte y la paga del pecado es la muerte. Y nuestro gran Salvador dice, si te he perjudicado o te debo algo, ponlo en mi cuenta, yo lo pagaré. Y esa muerte de nuestro Señor fue una muerte sustitutiva por usted, por nosotros. Murió en nuestro lugar, tomó nuestro lugar, pagó nuestra deuda, Él pagó la deuda, nos lavó con su propia sangre y murió en nuestro lugar. Y tenemos vida y libertad y gloria y perdón, todo porque Él lo pagó todo. Si te ha perjudicado o te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo pago, lo escribo, con mi propia mano lo pagaré. Ese es el mensaje del Evangelio que predicamos el día de hoy. En los últimos versículos de Filemón vemos efectivamente el Evangelio funcionando en la vida real, tanto por la analogía, por la aplicación de la vida. Vemos a Pablo reflejar y aplicar la buena noticia. No hay ninguna alegoría en lo que sigue, simplemente honramos como siempre deberíamos hacerlo con una hermenéutica o histogramatical teológica que exalta constante y correctamente a Cristo en toda la Escritura. Hay 3 principios maravillosos que guían nuestro estudio. Por favor, preste mucha atención. Practicar los fundamentos del Evangelio, versículos del 17 al 20. Todos los que vivimos bajo el señorío del Rey Jesús, nunca debemos olvidar quiénes fuimos una y otra vez. Todos nosotros fuimos alguna vez como Onésimo, esclavos fugitivos, en pocas palabras, pecadores, de nuestro legítimo dueño, que es el Dios Altísimo. Pero alguien intervino a nuestro favor, abogó por nuestros casos e incluso se ofreció a pagar nuestras deudas. Pablo nunca olvidó esto y por eso se pone en práctica los principios básicos del Evangelio en el asunto de Onésimo y Filemón, principios de la sustitución, santificación y reconciliación. El argumento de Pablo es una obra maestra. Hasta este punto de la carta no había un solo imperativo. Ahora salpica toda la carta en 3 rápidas sucesiones: recibir en el versículo 17, cargar en el versículo 18 y confortar en el versículo 20. Un cuarto imperativo aparece en el versículo 22, preparar. La estrategia retórica es estelar y está pensada para conseguir el máximo impacto. Después de preparar su súplica con ánimos de agradecimiento, Pablo sale a la luz y hace una petición directa a Filemón. Recordar el principio de la situación, versículo 17. Pablo comienza con la cláusula condicional, así que, si me consideras tu compañero, en griego, koinononos, una condición de Filemón de estar seguro de aceptar para establecer su primera petición. Recíbelo como si fuera yo mismo. Las palabras de Pablo son asombrosas e incluso impresionantes. Parafraseando sería así: dale a tu esclavo Onésimo la misma aceptación y bienvenida que me darías a mí. Cuando lo veas a él, mírame a mí. La misma reacción que tendrías si yo llamaría a tu puerta. Quiero que le des a este esclavo que ahora es un hermano muy amado. Versículo 16. Por favor, pensemos en esto. Esto es para mí una ilustración de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros como creyentes. El pueblo de Dios está tan identificado con Jesucristo, que es el Señor, y cómo lo recibe a su Hijo. Somos aceptados por el amado, Efesios 1:6, revestidos de su justicia, 2 Corintios 5:21. Ciertamente no podemos acercarnos a Dios con ningún mérito propio, pero Él debe recibirnos cuando venimos a Él en Jesucristo.
La misma palabra recibir del versículo 17 significa integrar en un círculo familiar. Imagine a un esclavo entrando en la familia de su amo, pero imagine a un pecador culpable entrando a la familia de Dios. Recordar el principio de la satisfacción, versículos 18 y 19. Pablo lleva su petición a un segundo paso y dice: si te he perjudicado en alguna forma, lo cual Onésimo casi seguramente lo había hecho, o te debo algo, cárgalo a mi cuenta, y yo, Pablo, lo pagaré. En otras palabras, Pablo le dice: no te preocupes, satisfaceré cualquier deuda que te deba a ti, Filemón. La frase yo, Pablo, escribo todo esto con mi propia mano indica que por un momento le quita la pluma a su secretario, quien le dicta la carta, probablemente Timoteo. Un comentarista observa que al hacerlo le dio a Filemón su carta personal escrita a mano. Las palabras colaborar y devolver provienen del mundo de la economía. La idea que subraya a eso es: me haré cargo de su deuda, voy a pagar los daños que ha sufrido, satisfaceré sus exigencias de la ley y parte herida. Lo que ocurre aquí es un reflejo de los teólogos que llaman la doctrina de la satisfacción penal o la imputación. Vuelve a ser sencillo pero útil este comentario. Los teólogos llaman a esto la doctrina de la imputación. Cuando Cristo murió en la cruz, mis pecados fueron puestos en su cuenta y Él fue tratado de la manera en que yo deba haber sido tratado. Cuando confié en Él como mi Salvador, su justicia fue puesta en mi cuenta y ahora Dios me acepta en Jesucristo. Cristo dijo al Padre: Él ya no tiene deuda contigo porque yo ya pagué totalmente en la cruz. Recíbelo como me recibes a mí. Deja que entre en el círculo familiar. Pablo hace entonces lo que solo puede considerarse una astucia. Sube la temperatura con un recordatorio no tan suave: y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Con un golpe retórico, Pablo le recuerda a Filemón que está en deuda con él por el alma eterna. La deuda de Onésimo parece bastante pequeña en comparación. El apóstol dice que lo mencionará, pero al decir eso lo hace. Aún así, esto no debe ser un factor determinante en la decisión de Filemón, porque Pablo quiere que actúe en su propia voluntad, versículo 14. Recordar el principio de la reconciliación, versículo 20. Pablo vuelve a utilizar un juego de palabras con el nombre de Onésimo en el versículo 20. La palabra traducida como beneficio es la misma que la traducida útil en el versículo 11. Sí, hermano, reafirma tanto la confianza de Pablo que está en Filemón como es lo correcto en la situación cálida y afectuosa del versículo 7. Pablo exhorta a Filemón a ser útil, a ser una bendición para él en el Señor y a confortar su corazón en Cristo. Por supuesto, la forma de hacerlo era reconciliarse con su esclavo Onésimo. Pablo quiere que Filemón haga lo que aparentemente es bueno para todos los demás: confrontar el corazón de la gente. Al perdonar y reconciliarse con Onésimo, Filemón confortaría a Pablo, construiría la unidad en la iglesia doméstica en la que formaba parte y extendería a Onésimo el mismo tipo de gracia que había recibido cuando confió en Cristo. Los que se han reconciliado con Dios por medio de Cristo, 2 Corintios 5, versos del 20 y 21, deben estar siempre dispuestos a hacer lo mismo con otros que les han ofendido o herido. Puede que el principio sea una escueza, pero la alegría vendría después. Quizá lo que mejor subraya en Efesios 4:32. Es esto. Allí Pablo escribe: sean más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose los unos a los otros, así como también Dios les perdonó en Cristo. Nunca debemos olvidar esto, nunca debemos perdonarnos a nadie, tanto como Dios en Cristo ya nos ha perdonado.
Expresar la confianza en la obra del Evangelio en los demás, versículos 21 y 22. Estos dos versículos proporcionan varias lecciones en términos de teología práctica. Nos muestran cómo animar y motivar, versículo 21, y cómo impulsar la hospitalidad, versículo 22. Pablo anima a Filemón a hacer lo correcto, convencido de que lo hará. También expresa su optimismo en la bondadosa promesa de que será liberado y podrá visitar a Filemón en la iglesia de Colosas. Pablo ha visto evidencias de la gracia de Dios en el pasado en la vida de Filemón, versículo 7. Está seguro que la gracia volverá a ser evidente y lo será que revela una forma como trata a Onésimo, versículos 20 y 21. También está seguro de lo que la misma obra de la gracia aparecerá en el fruto de su propia y esperada llegada, versículo 22. Pocas cosas son bendecidas para tener buenos amigos, buenos hermanos, buenas hermanas, como quienes se puedan contar. Saben que si te cubren las espaldas y que están ahí, es un aprecio, es un regalo de Dios. Expresar confianza en su obediencia y más, versículo 21. Una vez más, Pablo expresa su confianza en su querido amigo y colaborador en el versículo 1. Confío en tu obediencia. Habla de la certeza de Pablo, de no en la respuesta obediente de Filemón hacia él, sino en la respuesta de obediente a Dios, al Evangelio. Se llama el imperativo del Evangelio. La obediencia de Filemón es la última instancia a Cristo, no a Pablo. El apóstol continúa diciendo a Filemón que sabe que Filemón hará más de lo que Pablo dice. Se lo parafrasearía así: te conozco lo suficiente, probablemente irás mucho más allá de lo que te he escrito. No se dice exactamente lo que tienes en mente, el hecho es que no importa. Algunos han especulado que esperaba que Filemón liberara a Onésimo, tal vez. Otros creen que deseaba que Filemón lo enviara de vuelta a Pablo para ayudar al apóstol en su momento de necesidad. Esto también sería posible. En cualquier caso, Pablo cree que se puede contar con Filemón. Si este hombre nos sorprende, será porque supera lo que en la mayoría de la gente haría en la situación similar. Si alguna ley actuaba en el corazón de Filemón, el apóstol Pablo estaba seguro de lo que era la ley del amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. Expresar confianza y su afecto y sus oraciones, versículo 22. A veces lo más espiritual que podemos hacer es dar a alguien algo de beber y comer, en lugar y en donde quedarse. Y como dice un antiguo amigo, ¿de qué servirían los amigos si no los usas? Por supuesto, el que tiene una mente, usar los amigos solo es una manera buena. Pablo es optimista, algo que todos los cristianos deberían ser debido a la máxima autoridad que es nuestro Señor Jesús en Mateo 28-18, acerca del que está liberado de su propia prisión romana. MacArthur lo dice de esta manera: como sabía que en el caso contra él era muy débil, Pablo esperaba ser liberado de este primer encarcelamiento, Filipenses 2, 23, 24. Ahora cree que su liberación es inminente, tal vez porque se ha fijado una fecha para la audiencia ante el tribunal imperial. En consecuencia, pide a Filemón que le prepare un alojamiento donde pueda quedarse para que lo visite en Colosas. Preparar es su cuarto y último imperativo en esta carta, el cual creo que adopta la forma real de una petición cortés. Pablo está pidiendo una ayuda futura que solo necesitaría una vez que sus oraciones actuales sean respondidas. El apóstol comprendió que su destino estaba en última instancia en manos de Dios. También creía que la economía en los caminos divinos, en las oraciones de los hermanos y hermanas, marcaban la diferencia. Lo mismo nos dice con detalle en 2 Corintios 1, versículos 10 y 11. La compatibilidad entre la soberanía divina y la responsabilidad humana era algo que Pablo aceptaba de buen agrado. Así puede decir a Filemón: espero que las oraciones de ustedes, la responsabilidad humana, se les conceda la sabiduría divina, que se da a entender que es Dios quien lo restaurará. Estoy de acuerdo con MacArthur cuando dice:
Las oraciones son los nervios que mueven los músculos de la omnipotencia. Un impacto con los testigos del Evangelio en los que se confía. Versículos del 23 al 25. Dios nos salva individualmente de uno en uno. A pesar de ello, no nos salvó para aislarnos de nosotros mismos, nos salvó para la comunidad, nos salvó para la responsabilidad mutua. El estilo de vida nos dio una familia espiritual en la que nuestra conexión es más fuerte que los lazos y la sangre. Ellos nos ayudan a crecer en gracia a medida que nos confrontamos más a su imagen. Romanos 8, versículos 29 y 30. Pablo concluye una carta apelando a los testigos humanos y a la ayuda divina para ayudar a Filemón a decir qué hacer con Onésimo. Se trata de una sutil maniobra adicional sin duda. Creo que el apóstol creía que Filemón haría lo correcto. El hecho es que este libro haya entrado en el canon de las Escrituras apoya la idea de lo que le hizo. Filemón tenía que tomar una decisión difícil y recibir un poco de ayuda con sus amigos. No podría hacerle daño. Tal vez Dios los utilizó para sellar el acuerdo de reconciliación entre los hombres que ahora son hermanos, versículo 16. Llamando a los testigos humanos fieles, versículos 23 y 24. Pablo menciona 5 hombres de estos versículos llamados mis compañeros de trabajo. Señala a uno de ellos, Epafras, como mi compañero de prisión. La lista es idéntica a los que envía los saludos a la epístola a los colosenses, salvo que aquí omite a Jesús justo. Esto parece implicar que los de aquí nombrados eran conocidos personales por Filemón. También se añade, es suponer que cada una de estas personas responderían por Onésimo y se sumarían a la petición de Pablo a su favor. Una breve descripción de cada hombre es instructiva en este punto. Epafras era de Colosas y ciertamente bien conocido por Filemón, Colosenses 1, 7, 8, pero ahora está encarcelado junto con Pablo en Roma. El apóstol ve en Epafras como se ve a sí mismo, no como un prisionero del imperio, sino como más bien un prisionero en Cristo Jesús. Está donde está porque es cautivo de Cristo. Marcos es Juan Marcos, el autor de nuestro segundo evangelio. Antes, como Onésimo había sido inútil, Hechos 15:38, pero ahora es útil, tanto para Pablo como para el Señor. Esto podemos encontrarlo en 2 de Timoteo 4:11. Aristarco era un estrecho colaborador de Pablo y posiblemente era de Macedonia, Hechos 19, versículo 20. Había viajado con el apóstol a Roma. En Colosenses 4:10 lo llama compañero de prisión de Pablo. La tradición dice que fue martirizado en Roma durante las persecuciones bajo Nerón. Demas es demasiado honorablemente aquí y en Colosenses 4:14. Sin embargo, en 2 de Timoteo 4:10 nos informa que fue de que abandonó a Pablo por amor al mundo. Lucas, el médico amado, Colosenses 4:14, quien escribió la obra en 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Algunos creen que también escribió Hebreos, viajó con Pablo, ayudó a cuidarlo y se convirtió en un amigo querido y fiel. Sería la única persona que estuvo con él en los últimos días del segundo encarcelamiento romano mientras esperaba su ejecución. 2 de Timoteo 4:11. Estos hombres pues estuvieron con el apóstol que a favor de Onésimo. Pablo sabía que eran fieles y dignos de confianza, y también lo sabía Filemón. Su voto ven a favor de Onésimo, que había tenido un peso importante. Llamado a la habilitación divina, versículo 25. Pablo termina esta carta en la misma manera que la empezó, con Jesús. De hecho, comienza y termina utilizando el título majestuoso y completo del Salvador, el Señor Jesucristo. Versículo 3 y 25. Así como comenzó con una oración después del saludo, versículos del 1 al 3, finaliza con una oración de una sola frase, de 11 palabras en nuestro texto en español. Ora por la gracia del Evangelio, que es nuestra, y estése abundante en el Señor, enfatizando su deidad, Jesús su humanidad, Cristo su oficio.
señala con perspicacia que el nombre personal tú es plural, así que las palabras finales de Pablo podrían parafrasearse así: que la gracia dada por el Señor Jesucristo esté contigo, Filemón, tu casa y toda tu iglesia, santificado en el Espíritu cada uno de ustedes. La gracia que inundaba sus espíritus sería clave para tratar el asunto de Onésimo. Pablo creó y confiaba que llevaría a Filemón a tomar la decisión correcta. Por favor, preste mucha atención. John Piper ofrece un excelente resumen de la carta de Filemón en el proceso que demuestra específicamente cómo el Evangelio actúa en la vida real, reconciliando a los hombres y sembrando las semillas de la destrucción y de la institución y la malla pecaminosa. Hace 11 observaciones. 1. Pablo llama la atención sobre el amor de Filemón a todos los santos, versículo 5, poniendo la relación de Filemón con Onésimo. Ahora es uno de los santos bajo la bandera del amor, no solo del comercio. 2. Pablo demuestra a Filemón la superioridad de los llamados sobre las órdenes cuando se trata de las relaciones regidas por el amor, versículos 8 y 9. 3. Pablo acentúa en un sentido que Onésimo está en la familia de Dios y lo llama hijo suyo, versículo 10. 4. Pablo vuelve a subir y la apuesta al decir que Onésimo se ha entrelazado en sus propios afectos profundos, versículo 12. Número 5. Pablo vuelve a insistir que quiere evitar la fuerza o la coacción en su relación con Filemón, versículos 13 y 14. 6. Pablo vuelve a elevar la intensidad de la relación con la palabra para siempre, versículo 15. En otras palabras, Onésimo no va a volver a cualquier relación ordinaria y secular. 7. Pablo dice que la relación de Filemón no puede ser y seguir siendo habitual en las relaciones amo-esclavo, versículo 16. Tanto así deja a Onésimo libre para que le sirva a Pablo como si lo mantiene en su servicio. Las cosas no pueden seguir como estaba hasta ese momento. 8. En el mismo versículo 16, Pablo se refiere a Onésimo como su hermano amado de Filemón, sustituyendo la antigua relación amo-esclavo por una más profunda y espiritual. 9. Pablo deja claro que Onésimo está con Filemón en el Señor. La identidad de Onésimo es ahora la misma que la de Filemón. 10. Pablo le dice a Filemón que lo reciba a Onésimo como lo recibió a Pablo. 11. Pablo le dice a Filemón que cubra todas las deudas de Onésimo. Sin duda Filemón se sentiría avergonzado por esto si tuviera alguna idea de exigir el pago a su nuevo hermano. Se concluye que el resultado de todo esto es que sin prohibir explícitamente la esclavitud, Pablo ha apartado a la iglesia de la esclavitud porque es una institución incomparable, una forma en la que el evangelio actúa en las mismas personas. Si la esclavitud es económica, radical, sexual, leve o brutal, de una forma en la que Pablo trata a Filemón, funcionaría para socavar la institución en sus diversas manifestaciones. Caminar conforme a la verdad del Evangelio es alejarse de la esclavitud. Estas son las sabias palabras para concluir un pequeño y maravilloso libro de la Biblia, del que se abusa con demasiada frecuencia y que se descuida también con demasiada frecuencia, lo que ignoramos para nuestra gran pérdida. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes en una nueva enseñanza. Bendiciones.